Hola familia, mis amigos, qué bueno verlos o que me vean por este medio una semana más. Disculpen la semana pasada pues no estaba por acá y no pude transmitir. Hoy, gracias a Dios, podemos estar con ustedes tratando de llevar un poquito de consejo bíblico para la vida práctica, crecer en el Señor. Creo con todo mi corazón, y así lo he enseñado por todo mi tiempo de ministerio, que la Biblia es 100% práctica, se aplica 100% a la vida de hoy. Creo que el cristianismo es lo mejor que existe en esta vida porque representa a Jesucristo, por supuesto. Creo, por supuesto, en la maravilla de la iglesia, la importancia de la iglesia, aunque muchos lo quieran negar. Jesucristo murió por una iglesia para establecer una iglesia donde muchísimas otras personas pudieran venir a conocerle a Él a través de la iglesia, a la cual son los miembros del cuerpo de Cristo, todos los que hemos confesado a Jesús. Y por supuesto, a través de eso, pues, anunciar el nombre de Cristo como Él mismo lo ordenó a todas las naciones haciendo discípulos. Por supuesto, la base de operaciones siempre será la iglesia, donde nos encontramos los creyentes, los que han creído en Jesucristo, los que han depositado su fe en Él, los que hoy pueden decir que van al cielo por la fe que han depositado en la muerte y resurrección de Jesús. Espero que tú seas uno de esos y espero que con eso ya tengas ánimo, esperanza y fe para seguir adelante, porque todavía mientras estemos vivos hay una historia que contar, hay una vida que vivir y ojalá que sea para Cristo. Hoy quiero hablar de algo pequeño. Estoy tratando de hacer las transmisiones no largas para que más gente se quede allí un buen ratito, ojalá escuchen, y para que tú lo compartas con otros también durante la semana. Hoy mismo, ojalá que lo compartas esta transmisión, invita a otros a ver contigo, abre tu ventana ahí en Facebook o en YouTube para que otros la puedan ver contigo. En fin. Quiero hablar acerca del apóstol amado. Siempre haces la pregunta, ¿no? Sobre todo los que conocen poquito de la Biblia, las que ya tienen años, pues saben la respuesta, ¿no? Que es Juan. Pero yo quiero meterme un poquito en ese tema para enseñar algo práctico para nuestras vidas, porque el Señor habla del discípulo a quien Jesús amaba, o en este caso habla de Juan. En este caso, si lo quieren ver, está en San Juan 13, San Juan 19, San Juan 20 y San Juan 21. O sea que en diferentes ocasiones, 5 exactamente, se da el título del discípulo a quien Jesús amaba. En San Juan capítulo 21, el versículo 20, en el último capítulo, dice que Pedro se volvió y vio que el discípulo a quien Jesús amaba los seguía. Es decir, estaba siguiendo a Pedro y a Jesús. Y luego 4 versículos después dice, este es el discípulo, es decir, el que seguía a Pedro y a Jesús, que da testimonio de estas cosas y que ha escrito estas cosas. Estamos hablando del Evangelio según San Juan, y el que escribió el libro de San Juan es el mismo Juan. Entonces hay una afirmación explícita del Evangelio de que este discípulo en particular, el que amaba a Jesús, es el autor del Evangelio, en este caso el Evangelio según San Juan. Ahora, ¿qué pasa? Entonces, podríamos decir, o antes de avanzar, tenemos que dejar claro que cuando el autor se llama a sí mismo 5 veces el que amaba a Jesús, no está diciendo que Jesús no ama a los demás. En ningún momento él está infiriendo que él no ama a los demás discípulos o que no ama a los demás. Este mismo autor, Juan, en el capítulo 11, versículo 5, dice, Jesús amaba también a María, a Marta y Lázaro. El mismo autor, el capítulo 13, versículo 1, dice, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo y los amó hasta el fin. A veces traducido también hasta lo sumo. En San Juan 15, 9, cita Jesús diciendo, como el Padre me amó, así también yo os he amado, en plural, porque ustedes son mis discípulos. Está hablando a los discípulos. Así como el Padre me amó, yo también los he amado a ustedes. Entonces noten que Jesús no está haciendo preferencias de ninguna manera. En San Juan 15, 12 dice, este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros como yo los he amado a todos ustedes.
hablando de los discípulos. Y si eres un creyente en Jesucristo, deberías contarte entre los discípulos. Y entro un poquito en práctica. Para que te llames discípulo es porque estás aprendiendo y porque estás practicando. Cuando Jesucristo escoge a 12, escoge 12 para discipularlos, para enseñarles, para entrenarlos, para que sean testigos de su vida, de su ministerio, sus milagros, sus enseñanzas, su vida. Y de esa manera puedan ellos replicar, multiplicar esa vida en ellos y en la vida de otros. Eso es un discípulo, alguien que está multiplicando la vida que ha recibido en la vida de otros. Y es uno de los quizás de las luchas más grandes dentro de las iglesias, que la falta de discipulado ha causado que generaciones enteras, sobre todo los jóvenes adultos del día de hoy, estén o confundidos en lo que dice la Biblia o lastimosamente ya ni siquiera están en la iglesia porque realmente quizás nunca recibieron a Jesús o porque hay cualquier cantidad de confusión debido a que nadie se tomó el tiempo ni la molestia, pues no es molestia, el tiempo y el amor para estar con ellos desde chicos y enseñarles acerca del amor verdadero y de la verdad de la palabra de Dios. Es importantísimo evangelizar, pero es importantísimo cumplir la misión de Cristo, hacer discípulos. Gente que sea devota al Señor Jesucristo, gente que quiera realmente conocer no solo la vida de Cristo y su salvación, sino vivir esa vida y multiplicarla en la vida de otros. Juan es uno de esos discípulos y Cristo llama a sus escogidos discípulos más tarde, por supuesto, los apóstoles, que significa los enviados o el enviado o el mensajero. Siguiendo con el tema de Juan, en otras palabras, el escritor no está tratando de reclamar para sí mismo el amor de Jesús. No está excluyendo a nadie más. Lo que está sucediendo, vamos a ver eso dentro de un minuto. Perdón. Pedro, y hablando del discípulo amado, la pregunta, ¿quién es el discípulo amado? ¿De quién estamos hablando? Bueno, sabemos por los evangelios que Pedro, Santiago y Juan fueron asociados o gente muy cercana a Jesús. Recuerden que Pedro, Santiago y Juan subieron al monte de la transfiguración y solo ellos fueron testigos de cómo Jesús se ve en completa gloria junto a Moisés y Elías. Algo que los dejó marcados para toda su vida y que dentro de sus escritos está la referencia a ese momento en su vida. Por la forma en que este evangelio presenta a este discípulo anónimo, parece que tenía una relación bastante estrecha con Pedro. Por ejemplo, en San Juan 13, del 23 al 24, en la última cena dice, uno de los discípulos a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa al lado de Jesús. Así que Simón Pedro le indicó que le preguntara a Jesús de quién estaba hablando. Estamos hablando del que lo iba a traicionar. Cuando Jesús mencionó lo que iba a ser el traidor. Entonces el discípulo anónimo está cerca del lado de Jesús y Pedro tiene este intercambio de comunicación con él. Luego, en la mañana de la resurrección, María Magdalena corre a contar lo que ha visto, la resurrección de Cristo. Y dice, entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo, el amado de Jesús, San Juan 22. Entonces, ahí están, aparentemente pasando rato juntos, este discípulo sin nombre y Pedro. Así que es muy fácil deducir que el discípulo de anónimo es el mismo Juan. Luego el autor del Evangelio nos dice en el capítulo 21, 2 y 3, que los hijos de Zebedeo, que serían Santiago y Juan, de acuerdo a lo que dice Mateo capítulo 4, versículo 21, van a pescar con Pedro y otros 4 discípulos. Ellos irán a pescar después de la resurrección. Lo han leído, me imagino, y si no, ojalá que lo leas. Cuando Jesús los llamó desde la orilla, dice el versículo 7, el discípulo a quien amaba Jesús dijo a Pedro, es el Señor. Y finalmente, en el versículo 21-20 se ve al discípulo a quien Jesús amaba siguiendo a Pedro y a Jesús. Entonces tiene esta relación cercana, repetida entre el discípulo a quien Jesús amaba y Pedro. Ya sabemos que Pedro, Santiago y Juan tenían una relación muy estrecha, muy cercana entre ellos y con el Señor Jesús. Y así es, podemos tener muchísimos amigos dentro de la iglesia, pero siempre tenemos una relación más estrecha con unos cuantos. Esto no quiere decir que no amemos a los demás, es simplemente que la relación con ciertas personas es mucho más estrecha.
Sabemos que los hijos de Zebedeo estaban en el barco pescando cuando un discípulo identificado como el amado de Jesús estaba allí. Y sabemos que cuando se escribió este evangelio, Santiago había ya sido asesinado en Hechos 12:2, por lo que no es una opción para tener una relación tan cercana entre Pedro y Santiago, hablando del amado de Jesús. Entonces eso nos deja con la alta probabilidad de que definitivamente es el apóstol Juan el que es el discípulo amado. Y, de acuerdo a la tradición bíblica, fuera de la escritura, todos están de acuerdo en que así es. Entonces, ¿a qué quiero llegar? Esta es la enseñanza que quiero compartir con ustedes en cuanto a este discípulo amado. Entonces, ¿a quién ama Jesús? ¿A cuál discípulo ama Jesús? Dejamos claro que Jesús no ama a uno más que otros. Si tú has venido a Jesucristo reconociendo que eres pecador y que necesitas un Salvador, el cual es Jesucristo, y has depositado toda tu fe y nada más en Jesucristo, en su muerte por tus pecados, en tu lugar, para pagar el precio por tus pecados, por mis pecados, para perdonar la condenación y poner nuestra fe en su resurrección, que nos garantiza la vida eterna, eres salvo, dice la Biblia. ¿Salvo de qué? Del infierno. Pero en ese mismo instante te conviertes en un hijo de Dios y te haces poseedor de todo completo el amor de Dios. Dios no te ama un día más que el otro. Dios no te da el amor a cuentagotas. Dice la Biblia en Romanos que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Todo, no unas cuantas cosas. Y nosotros somos los que tenemos que aprender a amar a Dios, pero Dios nos ama sin reserva. Dios me ama hoy igual que me amó ayer y igual que me amará mañana. No hay cambio. Dios no tiene cambios. Y por eso es tan lindo tener esta experiencia con Cristo, de saber que Él me ama siempre y de la misma manera. Nunca cambia. Y esto tú y yo lo podemos entender, porque nosotros somos de los que si nos hacen algo ya el amor no es igual. Ya no pensamos lo mismo, ya no sentimos lo mismo y muchas veces hasta la tomamos contra la persona y quebramos toda relación que haya porque el amor se terminó, no hay más. Y tristemente, en los que han dejado que eso suceda, se vuelve en rencor, en resentimiento, en amargura y en algunos casos en odio. Todo lo cual son obras de la carne, no del espíritu. Pero eso es otro tema. Lo importante del caso aquí es que tú y yo, si somos hijos de Dios, somos poseedores de todo completo el amor de Dios. Dios nos ama. Ahora, Dios quiere que te conviertas en un discípulo. La palabra cristiano significa seguidor de Cristo o un pequeño Cristo. La mayoría que han aceptado a Jesucristo son cristianos, o sea, han recibido a Jesucristo como Salvador. Cristo vive en ellos, pero no son muchos los que podrían llamarse discípulos a sí mismos. ¿Quiere decir eso que Dios ama más al discípulo que al que no está siendo discípulo realmente? No, Dios los ama exactamente igual. Pero hay una diferencia y aquí es donde termino mi disertación de hoy o el pequeño consejo, el pequeño pensamiento que quiero llevarlos a que mediten y que pesen en su vida. Y no solo eso, sino que ojalá hagamos algo al respecto. Máxime que Dios ha sido tan bueno con nosotros, tan maravilloso, tan fiel. Solo Él realmente, amigos, puede ser como es Él. A pesar de tu infidelidad y de la mía, a pesar de tu pecado y el mío, a pesar de la inconstancia, a pesar de que muchos cristianos tienen un Dios a su imagen y semejanza, o sea, han hecho un Dios de acuerdo a lo que quieren creer. No de lo que dice la Biblia, sino de lo que ellos creen. Toman pasajes de la Biblia por aquí y por allá y los manipulan y simplemente han hecho un Dios de acuerdo a lo que creen. Otros han oscurecido el amor de Dios en sus vidas porque se han puesto a mirar hombres y mujeres, porque han visto las imperfecciones de hombres y mujeres como yo. Pero nunca dejes que las imperfecciones de gente imperfecta oscurezcan la perfección de la hermosura, de la majestad, de la santidad, de la grandiosa persona del Señor Jesucristo. La Biblia dice que andamos por fe y esa fe tiene que estar depositada solo en Cristo, no en hombres. Y esto es importante. Entonces, cuando Juan se identifica como el discípulo amado, es alguien que está cerca de Jesús durante todo su ministerio y aún así lo vas a ver cuando es el único discípulo que está en la cruz
con la mamá de Jesús, la mamá terrenal de Jesús. Prueba del amor que tenía. Se refiere a esto porque en la última cena sobre todo se da este gran título, cercanía con Jesús, porque Jesús está a punto de ir a la muerte y se ve la cercanía de Juan con Jesús en ese preciso momento. Él está en la cruz, lo vemos corriendo hacia la tumba con Pedro y después de la resurrección también está allí. Él es un testigo ocular de todo lo que sucedió. Es el discípulo, dice él, que Jesús ama. ¿Qué quiere decir con esto? Bueno, yo creo que lo que Juan está tratando de decir es esto, que mi identidad más importante no es mi nombre, sino el hecho de que Jesús, el Hijo de Dios, me ama. Mi identidad más importante no es mi nombre, no es de la familia de donde provengo, no es las posesiones que tengo, no es lo que otros dicen de mí. Mi identidad más importante es saber que Jesús me ama. Juan no está tratando de robarle el privilegio del amor de Jesús a nadie, sino que se está gozando en decir, soy amado de Jesús. Jesús me ama. Soy amado por Jesús. Y nosotros en esta vida tan dura en ocasiones, tan difícil en ocasiones, tan enredada en ocasiones, se nos olvida que lo más importante en nuestra vida es que Jesús me ama. ¿Por qué esto es importante? Porque Jesús es el Hijo de Dios, es Dios hecho carne. El Dios santo y perfecto, que no admite pecado delante de Él porque es santo, 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 me ama a mí que soy un pecador. Eso debería postrarnos, debería tirarnos de rodillas en agradecimiento eterno, solo por el hecho de que Jesús nos ama. Y nos amó antes de la fundación del mundo. Y nos amará y nos llevará al cielo por su amor. No porque lo merezcamos, no porque lo merecemos, sino porque Él es amor. Entonces, cuando yo pienso y miro la vida de esta manera, realmente no importa las circunstancias, no importa lo que digan los demás, no importa aún lo que dice mi necio corazón, mi torcida mente, lo que dice mi cuerpo pidiendo deseos. No, lo más importante es que Jesús me ama. Eso es lo que me sostiene, eso es lo que me alimenta, eso es lo que me hace seguir adelante, que Jesús me ama. Porque saben, Jesús fue traicionado, así como tú y yo seremos traicionados, pero nadie jamás será traicionado como fue traicionado Jesús. Sin embargo, nosotros hacemos de las pequeñísimas traiciones que sufrimos eventos inmensos en nuestra vida que nos alejan del amor de Dios. Quisiera que pensaran y que se regocijaran y hoy antes de acostarse pudieran regocijarse, gozarse, alegrarse en Dios y decirle, Señor, gracias porque tú me amas. Porque yo soy el discípulo amado. ¿Sabes? Para mí esto es muy importante porque muchos todavía no entienden el amor de Dios. Ahora, tal vez me gustaría terminar con lo que dice Pablo en cuanto a esto. Escuchen lo que dice la Escritura. El amor de Cristo nos constriñe, lo cual significa nos domina. Porque hemos llegado a esta conclusión, que uno ha muerto por todos, bendito sea, Cristo fue el que lo hizo. Por tanto, todos han muerto, muertos al pecado, dice Romanos. Y murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. 2 Corintios 5, 14 al 15. En otras palabras, Juan estaría diciendo, me identifico como amado por Cristo, porque esta es la realidad que todo lo limita y todo lo controla en mi vida. Por eso escribo el Evangelio, por eso ministro eso, por eso vivo yo. El amor de Cristo es lo que me controla. Eso es lo que Pablo está diciendo, es lo que Juan está diciendo. Podrías decirlo tú. Podrías decir que el amor de Jesús es lo que controla mi vida. No permitas que semillas de división, de amargura, de desánimo, de desesperanza, de dolor, encuentren tierra fértil en tu corazón, en tu mente, porque esos pensamientos
Esos sentimientos te alejarán de regocijarte en el amor de Dios. Cuando yo creo que Dios me ama, entonces puedo creer lo que dice Romanos. A los que aman a Dios, todo les ayuda a bien. Entonces entiendo que sin importar lo difícil, lo duro que parezca lo que está pasando en mi vida o lo que sucedió en mi vida, yo sé que Dios me ama y yo sé que Él tiene un plan perfecto porque Él me ama. Entonces, el amor de Dios es el que me está controlando. Cuando los hijos están en rebeldía, el amor de Dios es el que me está controlando. Cuando las cosas no están bien en el matrimonio, el amor de Cristo es lo que me está controlando. Cuando en el trabajo las cosas no van bien, el amor de Cristo es lo que me controlan. Cuando mi salud no anda bien, el amor de Cristo es lo que me controla. Espero que esto les ayude en algo, les lleve un poco de alegría al corazón, un poco de adoración a Jesucristo. Que se gocen conmigo y que puedan mirar al cielo y recordar que hay alguien que los ama como nadie los va a amar jamás. Y ese es Jesús. Y si Él estuvo dispuesto a morir en una cruz por ti, dice Romanos, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Entonces, si pienso en esto, la vida será diferente. Les animo a gozarse cada día y a recordar cada día, en medio de lo que esté pasando, sí, pero Dios me ama. Soy amado de Jesús, soy el discípulo amado de Jesús. Y mi reto para todos ustedes es conviértete en un discípulo. Si no has tomado el discipulado, los que están en nuestra iglesia por acá, tómalo. Así aprenderás a crecer en tu fe y a amar a Jesús para que amar a Jesús se traduzca en que tú mismo puedas enseñarle a alguien cómo caminar, cómo amar a Jesús, como tú lo amas. Espero que sea con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Que Dios les bendiga a todos. Les amo, un abrazo. Comparte esta transmisión aún después de que terminemos. Pon comentarios. Siempre son buenos los comentarios. Cada vez que pones algo, alguien se anima. No solo eso, recuerda lo que siempre digo. Llama a alguien para animarlo. Envía un texto para animar a alguien. Llama a alguien para orar con esa persona o por esa persona. Visita a alguien si te dan permiso y si la situación lo permite por el asunto del COVID en otros países y aquí mismo, y anima a esa persona. Habla de Cristo con alguien. Alguien necesita escuchar de Jesús antes de que termine la semana. Y no solo eso, ven a la casa de Dios. Ven y reúnete con el pueblo de Dios. Si puedes estar en la iglesia, ven y dale gracias a Dios porque Él te ama. Que pasen una feliz noche. Los espero el domingo, ya sea a las 9:15 en Springfield, los que son miembros de esa iglesia, por supuesto, y los miembros de Capital en su iglesia. Y si tú nos estás siguiendo por internet, a la 1:30 estaremos transmitiendo en vivo. Les animo. Estamos en la serie Reinicio. La semana pasada fue un mensaje, creo que espectacular, por la necesidad que tenemos de hablar de Jesús. Y esta semana va a ser otro tremendo reto para todos en la fe. Dios me los bendiga a todos. Buenas noches.